Hola, ¿qué tal? Muy buenísimas noches y fríísimas noches, hasta con llovizna y todo, como para contar unas buenas historias de fantasmas y de aparecidos y de brujas y de todo. Qué gusto que estén aquí de nuevo conmigo. Yo soy David Rojas, el fantasmólogo, y como se los prometí hace 8 días, me sintiera como me sintiera, que afortunadamente me siento bien. Ahorita psicológicamente estoy con un buen ánimo y eso es muy importante ya que fui intervenido el sábado pasado, pero pues creo que estuve en muy buenas manos, estuve en manos de mi Padre Dios y me hizo tener una operación exitosa. Así es que de aquí en adelante, vámonos para arriba. Fantasmitas, fantasmitos, ¿cómo les va? Hoy es que día 12, Sofía, 19, perdón. Yo me estoy regresando en el tiempo para que vean que el viaje en el tiempo sí existe. 19 de febrero del 2025 es la temporada número 3 y este es el episodio número 2 de Historias de Fantasmas, su programa favorito. Y recuerden que todos los miércoles son miércoles de fantasmas, correcto, correcto. Y pues precisamente por lo mismo que quise hacer un pequeño cambio de formato en cuanto a la temática del programa que llevábamos y tratábamos como el programa pasado que hicimos de Real de 14, que por cierto, ¿qué les pareció? Por ahí he encontrado algunas opiniones. Yo diría que el 90% son positivas y un 10% negativas, que porque dicen que no, que es un lugar para que los hippies se fueran a poner hasta atrás con el peyote y no hay que tampoco desameritar la magia que tiene el lugar de Real de 14 y sobre todo ese fantasma que inmediatamente, yo creo que ya están ustedes, fantasmitos, fantasmitas, desarrollando un ojo clínico como el que tengo yo y el que tienen mis colaboradores, y nos damos cuenta cuando los fantasmas mm, están mal hechos y están fabricados y cuando son verdaderamente reales. Cuéntenme, este va a ser una noche fría. En cuanto a temperatura, yo creo que también en cuanto al terror, así es que todos los que estén enamorados o que estén por ahí con sus parejas, esposos, esposas, eh, amigas, amigos, que se abracen por el frío y por cómo se van a poner la piel de gallina, porque les vamos a pasar dos historias de fantasmas que tengo en mi fonoteca. Estas historias que van a escuchar ahora, precisamente por eso las llamé el baúl de los recuerdos. ¿Por qué? Porque son historias, de hecho, la palabra real es sucedidos, así tal cual. Y eso me lo corrigió un gran amigo que tengo que es cuentero, él así se denomina, cuentero, Germán Argueta. Es uno de los cuenteros más famosos, cuenta cuentos y cuenta leyendas y cuenta sucesos y sucedidos. Le pregunté en alguna ocasión, oye, ¿cuál es la diferencia entre un sucedido y una leyenda? Bueno, pues una leyenda es una historia que que está, digamos que es un licuado, es una mezcla de eventos reales con eventos mágicos, paranormales y muchas veces hasta imaginarios, o sea que son posiblemente irreales o que le ponen mucha, digamos, fantasía para que se crea una
leyenda. Otra de las características de una leyenda es que se centra en un solo personaje, el personaje principal. Otro factor también muy importante es que se van transmitiendo de generación en generación, en generación, en generación. Y estas leyendas, pues hay muchas, les podría decir que, pues está posiblemente la más famosa de todas, que es La Llorona, está La Planchada, está La Mulata de Córdoba, La Quemada, El Charro Negro, El Jinete sin Cabeza. O sea, hay cantidad de historias que incluso se dieron aquí en México hace posiblemente desde la época de la conquista. Que yo recuerde las leyendas mexicanas donde se dan aparecidos y donde se dan fantasmas y donde se da aquel charro negro y la novia y la mujer de blanco, la dama de blanco, por cierto, hicieron un especial en History Channel sobre mi investigación sobre la mujer de blanco, pero aquí la vamos a hacer todavía más extensa para que vean ustedes, vamos, que ya ven que ustedes ven que no tengo límite de tiempo y eso es importante. Cuando no tenemos límites de tiempo, podemos hacer las cosas mucho mejor, mucho más explicadas como lo estamos haciendo ahorita. Hay una leyenda también muy linda, y muy de mi tierra, de San Luis Potosí, que es la dama enlutada, la mujer enlutada, de una dama vestida de negro que los jueves santos va a hacer la visita de las 7 casas, o sea, las 7 iglesias, y justamente San Luis es una de las ciudades que más iglesias tiene en toda la República Mexicana. Así es que en algún momento dado se las voy a contar. Vamos a hacer un programa especial sobre la dama enlutada y sobre leyendas de México. Pero sigamos adelante en la diferencia entre lo que es un sucedido y una leyenda. Como les acabo de explicar, esto es una leyenda. Ahora, un sucedido es algo que es totalmente real. No hay fantasía, no hay, no sé, jinetes sin cabeza, o en el tema de la Llorona incluso se hizo tan famosísima que hay lloronas hasta en España, en Argentina, en Chile, en Uruguay, bueno, hasta en Japón. Así de famosa se hizo la famosa Llorona. Pero un sucedido generalmente es como regional. Son como historias que se narran de boca en boca. Es lo que llamamos también las leyendas urbanas, que hasta cierto punto es un sucedido, pero con un nombre un poquito más rimbombante, ¿no? La leyenda urbana. Y generalmente son por zonas, o sea, está las que hay, por ejemplo, en Yucatán, las Tabay, hay otras que se dan, por ejemplo, sucedidos que se dieron, por decir, en algún lugar en la Ciudad de México, en carreteras, no tiene que ser en algún lugar en especial. Un sucedido y se da por ente y por hecho que sucedió es el de la mujer fantasma de la curva, que es una mujer que se aparece en una carretera. Al final del segmento les voy a platicar una historia que sucedió, un sucedido, porque se hizo muy famosa. ¿Quién no sabe de aquella mujer que está pidiendo ride en la carretera? Pues aunque ustedes no lo crean, a un tío mío, a mi tío Jesús de Ávila, primo hermano de mi papá, le sucedió. Le sucedió en una curva que está entre la ciudad de San Luis Potosí y la ciudad de Aguascalientes, en donde él vivía. Hay unas curvas ahí que se llaman
que le dicen las curvas, las cuestas del diablo, porque están muy cerradas, está la montaña cortada, la carretera es muy angosta y de un lado tenemos el talud, o sea, la montaña, y del otro lado hay precipicio. Así es que no hay margen de falla, ¿no? Y les estoy hablando por allá cuando pues todavía vivía mi abuela, y mi abuela murió cuando yo tenía como 10 años de edad. Abuela materna, perdón, paterna, y la abuela materna murió cuando tenía yo como 7 años de edad. Y estas historias que van a escuchar ustedes se me ocurrieron porque, como les dije, son sucedidos. Son cosas que le sucedieron o a algún pariente de cercano, bueno, de mis abuelas, mis abuelos. A mis abuelos no lo conocía ninguno. Uno era mexicano, pero que ya tenía tiempo acá, y mi abuela era española. Entonces, o era al revés. No, mi abuela era mexicana, mi abuelo era español. Y se fueron pasando de boca en boca. Y pues era una narrativa que se daba antes. Les estoy hablando de posiblemente mediados del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, pues yo para entonces todavía no nacía, pero ya se contaban estas historias, estos sucedidos. Uno de ellos, que a mí me lo contó mi padre, porque mi padre era médico, oncólogo, por cierto, le sucedió a uno de sus compañeros en un examen que tuvo que ir. Estudió él era ¿de dónde era, Sofía? De Los Mochis, perdón. De Los Mochis se fue a estudiar medicina a San Luis Potosí, se regresa a su casa, su terruño, y hace su examen profesional aquí en la Ciudad de México. Pero cuando llega a la Ciudad de México, llega a un hotel que posteriormente se cayó con el terremoto, pero se dio un caso sobrenatural verdaderamente impactante. A esta historia, de hecho, la grabé yo. La voz que van a escuchar ahí es la voz de Alejandro, mi hermano, que no es locutor, pero es muy buen actor. Entonces, yo cuando hice la producción de este disco, no andaba buscando la voz así del locutor o qué sé yo, sino una persona que le diera vida a un médico pasante que venía a hacer su examen profesional, y no necesariamente tiene que tener la voz como la de Darth Vader, la de James Earl Jones, que por cierto me acabo de enterar de que murió James Earl Jones, que es el que hizo la voz de Darth Vader en la saga de Star Wars. Pero bueno, esa parte. Y hicimos 2 discos, se los voy a poner al final, se los voy a presentar. Pero antes que nada, quiero que escuchemos esta historia, este sucedido que pasó en la Ciudad de México a un médico amigo de mi papá, ex compañero de mi papá, que venía desde Los Mochis. Pongan atención. Para mucha gente, los lugares antiguos son sinónimo de misterio o de espanto, pero para mí
se han convertido en sinónimo de respeto. Durante mucho tiempo, yo compartí esa creencia. De niño retaba a mis amigos a entrar a casas abandonadas e incluso solíamos juntarnos en un edificio antiguo abandonado a planear nuestras maldades y de vez en cuando asustábamos a los niños nuevos que entraban a nuestra bandita. Pero nunca nos sucedió nada extraño. Lo más curioso es que en ese entonces nosotros inventábamos nuestras propias historias y los demás niños las creían. Y ahora que ya soy médico, no me es nada fácil platicar de la experiencia tan extraña que me tocó vivir hace algunos años. En 1984, yo estaba en el último año de la carrera de medicina y estaba haciendo mi servicio social. En ese entonces, yo todavía vivía en Los Mochis, pero de antemano tenía la idea de venirme a radicar a la Ciudad de México. Así es que hablé con mis maestros y con el director de la carrera y me autorizaron que hiciera mi examen profesional en la capital. Viajar de Los Mochis hasta la Ciudad de México es un viaje bastante largo y sobre todo si lo haces en autobús. Así que decidí irme unos días antes para estar fresco y poder rendir al máximo. Hablé con mis papás y les dije de mis planes. Ellos como que no estuvieron muy de acuerdo, pues querían asistir a mi examen y luego celebrar conmigo, pero como ya eran personas mayores no podían viajar desde Los Mochis hasta la capital. Desde ese momento había algo que no me hacía sentir cómodo. No sé si era por ellos o porque de alguna manera presentía que el destino me tenía preparado una extraña sorpresa. En fin. Era el mes de septiembre, el 17 de septiembre para ser exactos. Ese día decidí viajar, pues mi examen era el día 21, y como son casi 20 horas de camino, quería descansar y tener por lo menos 2 días para prepararme y conocer un poco la ciudad. El viaje fue bastante tedioso y cansado, pues nunca he podido dormir en los camiones, y la verdad, ansiaba el poder darme un buen baño y dormir a mis anchas, acostado en una cama. Llegué a la capital como eso de las 2 de la mañana y tomé un taxi que me llevó a un hotel que estaba a 3 cuadras de la Alameda, en el centro. Digo estaba, pues al parecer desapareció con el terremoto del 85. Llegué y me registré. La verdad estaba muy cansado. Recuerdo que el encargado me entregó la llave y me dijo que el restaurante abría a las 8 de la mañana. Yo le di las gracias y me subí a dormir. Algo que me llamó mucho la atención y de hecho se me quedó muy grabado fue que el número de habitación que me entregaron era la 220 y en ese momento vi mi reloj y marcaba las 2:20. Yo solo me sonreí y me metí al cuarto. Mientras me lavaba los dientes y me quitaba la ropa, escuché el llanto de un niño. Pero era tanto mi cansancio que con todo y el lloradero caí rendido. Al día siguiente me levanté casi a las 11 de la mañana y salí a caminar un rato. Caminé por la Alameda y entre Bellas Artes. Caminé hasta República del Salvador y compré un radio, pues en mi habitación no había televisión ni nada. Entré a la Torre Latinoamericana y me subí hasta el mirador, que está en el último piso. Compré unas revistas en el Sanborns de los Azulejos y luego entré a una librería que está justo enfrente a Bellas Artes, pues necesitaba un libro de anatomía y quería estudiar un rato por la tarde. De hecho, ese día me fui a comer al Hotel Regis. Como a eso de las 6 de la tarde, regresé a mi habitación y me di un regaderazo. Me puse unos pants y una playera y me acosté a estudiar. Dejé mis libros a un lado y me senté en la ventana. Era muy extraño el contraste tan grande que había, pues en la calle había bastante movimiento
y a lo lejos se escuchaba el ruido de la gente y de los carros, y en la habitación había tanto silencio que podía escuchar el crujido de la madera mientras caminaba con mis pies descalzos. Ahí me quedé un rato y volví a acostarme a estudiar. Como a eso de las 10 de la noche, se escuchó fortísimo un azotón de puerta en la habitación de al lado y empezó a llorar de nuevo un niño. Era el mismo llanto que escuché la noche anterior. Se oía como de un bebé de 1 año de edad. Yo traté de no hacer caso y concentrarme en lo que estaba estudiando, pero la verdad era bastante desesperante. Al poco rato empecé a escuchar la voz de la mamá que le gritaba al bebé que se callara. El tono de su voz era bastante agresivo y me empezó a preocupar cuando se oyeron algunos golpes fuertes en la pared y en los muebles. Con el ruido, los gritos del bebé eran peores. Yo no aguantaba más y me levanté a ver qué es lo que estaba pasando. Toqué en su habitación y me abrió una mujer como de unos 35 años. En su cara se veía mucha desesperación, pero más que eso, se veía mucho enojo, mucho coraje. Le dije que yo era médico y que si le podía ayudar en algo. Ella me contestó que no sabía qué hacer, pues el bebé no dejaba de llorar. Me pasó a la habitación y encima de la cama estaba un niño. Un niño como de 1 año de edad. Le toqué la frente y estaba ardiendo en temperatura. Le pregunté si le había dado algo, pues definitivamente estaba bastante enfermo. Ella me contestó que no, que de hecho apenas hace un rato que se había puesto así. En ese momento me pasó por la mente que cómo era posible que me dijera eso cuando la noche anterior también lo había escuchado llorar. Pero bueno, no le hice ningún comentario al respecto. Salí a mi habitación y agarré unas aspirinas que traía en mi maleta. Las desmoroné y se las di a cucharadas con un poco de agua caliente. Lo cargué y lo arrullé, meciéndolo en lo que hacían efecto. Mientras se quedaba dormido, sentía perfectamente en mi pecho sus sollozos. La mujer solo me veía, pero no me decía nada. Le comenté que yo tenía mi examen profesional al mediodía y que cuando llegara la podía acompañar a que lo revisara un médico. Ella me miró, pero no me contestó nada. Solo nos veía con la mirada perdida. Cuando por fin se quedó dormido, lo volví a acostar en la cama. La mujer me dio las gracias y me fui a mi habitación. Volví a acostarme para estudiar, pero la verdad me venció el sueño. Al día siguiente me fui al examen, el cual duró poco más de 3 horas, y como eso a las 2 de la tarde, regresé al hotel. Venía muy contento, pues gracias a Dios me había ido bastante bien. Cuando llegué a la recepción para pedir mi llave, le pregunté al encargado que cómo seguía el bebé de la 218. Él me miró y me preguntó, ¿la 218? Yo le contesté que sí y le platiqué todo lo que había sucedido la noche anterior. Él solo me miró y me dijo con la voz temblorosa y con cara de incredulidad que esa habitación había estado cerrada los últimos 8 años. Yo pensé que me estaba bromeando y le dije que no era posible, que yo había estado ahí la noche anterior. Sin decirme nada, buscó en un cajón un recorte de periódico y me lo dio. Tenía fecha del 21 de septiembre de 1976 y venía la fotografía de una señora con un bebé. Los mismos con los que había estado esa noche.
La nota decía que la noche del 20 de septiembre del 76, una mujer de nombre Artemia Domínguez, en un ataque de histeria, agarró a su hijo y lo estrelló varias veces contra la pared hasta destrozarle el cráneo. Me quedé helado y le comenté que no era posible, que yo había estado en la habitación 218 ayer en la noche. Para demostrar que yo estaba en un error, el encargado agarró un manojo de llaves que tenía abajo del mostrador y subimos a la habitación. Abrió la puerta y sentí un escalofrío espantoso al ver que todos los muebles estaban tapados con sábanas. Se percibía un horrible olor a humedad y abandono. No era posible lo que estaba viendo. No era posible. Hacía apenas unas cuantas horas que yo había estado ahí, con la mujer y con el bebé en mis brazos. Caminé hacia la cómoda en donde desmoroné las aspirinas y no encontré absolutamente nada. Me recargué y me quedé viendo la habitación de lado a lado. El encargado salió sin decirme ni una sola palabra. Me senté en la cama y volteé hacia la pared que separaba la 220, la habitación donde me estaba quedando. Había una sección en la cual se veía la pintura deslavada y escurrida, seguramente donde limpiaron la sangre de la cabecita del bebé. En ese momento sentí mucha náusea y corrí al baño. Me recargué en la pared para vomitar y descubrí dentro del bote de basura la envoltura de las aspirinas que le había dado al bebé la noche que estuve ahí, la noche de anoche. Bajé corriendo las escaleras y le pregunté al encargado que qué era lo que había pasado con la mujer. Me contestó que desde la noche del asesinato la habían detenido y estaba presa en el reclusorio norte. Sin pensarlo más, tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara para allá, pues no podía comprender lo que estaba pasando. Entré al reclusorio y pregunté por una interna de nombre Artemia Domínguez. Me dijeron que si era pariente o algo y les contesté que era un amigo de la familia. El oficial que me estaba atendiendo me miró muy extrañado y me dijo que era la primera visita que recibía la matricida en los 8 años que tenía detenida. Me barrió de arriba abajo y con una actitud muy déspota y prepotente me solicitó que pasara a la oficina del encargado en turno. Cuando entré a la oficina, me presenté de la misma manera y la persona que me estaba atendiendo me dijo que le daba mucha pena y que lo sentía mucho. Pero la mujer por la que preguntaba se había suicidado 2 días antes, que se había ahorcado en su celda con una sábana. Me quedé helado, pues eso significaba que la primera noche que llegué al hotel y que había escuchado el llanto del bebé, en ese momento la mujer se estaba suicidando. Le di las gracias y me fui. Regresé al hotel y empaqué mis cosas para volver a Mochis. Definitivamente no podía quedarme más tiempo ahí, pues mi confusión era mayor a mi voluntad. Un año después, decidí venirme a vivir a la capital e instalé mi consultorio muy cerca del centro histórico. El hotel en donde sucedió el fenómeno desapareció con el terremoto del 85.
Hasta la fecha, no entiendo qué fue lo que pasó aquella noche. ¿Por qué fui yo a quien le tocó vivir eso? No lo sé. Pero ahora paso frecuentemente por el lugar en donde estaba el hotel y puedo percibir la misma sensación que tuve aquella noche. Presiento como si de repente fuera a encontrarme a aquella mujer con el bebé en los brazos, como si en verdad hubiera sido yo el elegido para poner fin a las terribles manifestaciones que sucedieron en la habitación 218. Esta historia fue totalmente real. Está comprobado que fue totalmente real. Porque no nada más, y esto es muy raro, no nada más es que te cuenten lo que sucedió en esa fatídica noche en que la mujer asesinó a su propio hijo, sino que el doctor entró a ver al bebé, que evidentemente, ¿cómo le podríamos llamar? Posiblemente fantasmas, o fue un viaje en el tiempo, un salto cuántico, hasta años antes de que sucediera eso. Pero lo más curioso es que cuando posteriormente, al día siguiente que se metió a la misma habitación, estaba totalmente destruida. O sea, tenía años de no abrirse, pero no nada más eso. Se encontraron el paquete de las aspirinas que le dio al niño, tiradas en un bote de basura. Estaba en el baño. Esta es la evidencia de que ni fue una imaginación, ni lo soñó, ni se lo contaron, sino que ahí mismo estaba lo que él vivió una noche antes o 2 noches antes, pero que ese hecho había sucedido muchos años antes. Antes de continuar, dime qué opinas. ¿Qué opinas de esta historia? Porque después de un receso, y de ver las reseñas de lo que está entrando de sus comentarios, les voy a pasar otro sucedido. ¿Qué harías? ¿Qué harías si de repente te llamara por teléfono una persona que ya está muerta? Esto lo vamos a ver posteriormente, después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Este es Historias de Fantasmas y todos los miércoles son miércoles de fantasmas. Correcto. Gracias, Sofi.
Maple Studios. Excelencia en audio. Voy a dar play y ya voy a empezar a grabar. Okay. Tararealo nada más. Ese es el que tú me dijiste. Más o menos. ¿O es más arriba? Eso lo hace súper plano. Ahí está. No. Ajá. Que no. ¡Espérate! Es que yo me apegué al ritmo que primero escuché. Espérate. Ya entendí, espérate. Ya lo tenía. Es que es para arriba, ¿no? No. Me haces así cuando le ponga esto. Bueno, 577 del primer vocal después de 3 semanas. ¿Por qué no me entra señal otra vez? The night and the music makes me feel alive. Esta sí ya me va a gustar. A mí no me gusta el alive. Fly so high. El so high lo cortas, o sea, como que alárgalo un poquitito más. O sea, para abajo, luego recto, ¿no? Así, en esta misma nota, así como lo tienes. Yourself fly so high, fly so high. A ver, hazlo con el pico. Voy a hacer con el Esa pico. la pico. A ver, hazlo, plato. Look up in the sky, let yourself fly so high. No, so yourself fly so high, so high. Para abajo, high, O sea, es que así como lo hiciste, como que al final es no. Fly so high. so high. Ajá, eso. Recto. Recto. Fin del plan. Así de sencillo. Ahorita que me lo aprenda. I'm on the edge of the horizon. The freedom I was waiting for me. My destiny is just a one-way direction. Bueno, pues acabamos de escuchar el demo que está haciendo Sofía, mi hija, con nuestros compañeros de la universidad. Y bueno, dicen que como hijo de tigre pintito, así es que tenía que tener música en las venas y ella es la cantante y es la productora de su nuevo disco que ya, pues no tan próximamente, todavía están un poco detenidos, pero ya están trabajando en eso. Muchas felicidades, Sofi, todo va muy bien Gracias. y hay que continuarlo, no hay que detenerse. ¿Sale? Bueno, pues estos volúmenes que hice que son historias de fantasmas, justamente, mira, aquí tengo el 1. A ver, lo vamos a pasar a cámara, a ver si no da el charolazo, ahí está. Historias de fantasmas. Son discos totalmente originales. No son discos piratas. De hecho, por ahí los vi en algún puesto pirata. Y en alguna ocasión me dijeron, cuando veas que uno de tus discos es famoso, es porque lo tienen los piratas. Y sí es cierto, ¿eh? Es el disco Historias de Fantasmas, el volumen 1. A ver, ahí hace un poco de charolazo. Y lo que estamos escuchando, la habitación 218. Aquí está. Historia de Fantasmas, volumen 2. Está la habitación 218 y la llamada que vamos a ver ahorita. Más que nada escuchar, no tanto a ver. Vamos a escuchar ahorita. Bueno, como les decía antes de la pausa, siempre es bueno estar bien con nuestra pareja, ya sea esposo, esposa, novio, novia, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos. Porque uno no sabe cuándo es la última vez que los vamos a ver. Y precisamente de eso se llama. Y por eso este audio
le denominé la llamada, porque fue una llamada de carácter sobrenatural. En alguna ocasión alguien me preguntó, oye, ¿y si de repente hubiera un meteorito, se fuera a estrellar en la Tierra y va a destruir la Tierra como sucedió hace muchísimos años con los dinosaurios, 65 millones de años? ¿Qué harías si tuvieras nada más media hora de vida? ¿Qué harías? Y todo el mundo, no, pues yo correría a abrazar a mis hijos, yo correría a abrazar a mi esposa, yo correría a abrazar a mis papás. Y cuando me tocó el turno, ¿tú qué harías? En realidad nada, me sentaría a esperar el final. ¿Por qué? Porque creo que estoy en paz. Estoy en paz. No le debo nada a nadie. Hay muchos que sí me deben mucho. Y lo malo es que luego se olvidan y hasta lo atacan a uno. Pero yo tengo la mente en paz. No sucedió con esta pareja. Una pareja de prácticamente recién casados. Se llama La Llamada. Pongan la atención, es una excelente historia para escuchar en la noche con las luces apagadas o incluso en alguna fogata o en algún lugar así. Es verdaderamente escalofriante lo que puede hacer el mundo desconocido y el universo paralelo. Escúchenla. ...1998... fue un año que definitivamente marcó mi vida para siempre. No alcanzo a comprender muchas cosas que, incluso para el mayor de los escépticos, si lo hubieran vivido, se encontrarían en un dilema respecto a lo que es la vida y la muerte. En el mes de noviembre de 1997, llegué de Villahermosa a la Ciudad de México para ocupar un puesto que me ofrecieron en un banco, donde me daban un muy buen sueldo. Me costó mucho trabajo adaptarme en tan poco tiempo a la ciudad y el tráfico, ya que llegué a vivir al norte de la ciudad, por Echegaray, y mi trabajo estaba casi llegando al Estadio Azteca. En fin, traté de acostumbrarme lo más pronto que pude. 2 meses después de mi ingreso al banco, Carla, una compañera de la oficina con quien había hecho muy buena amistad, fue internada en el hospital para una operación de apendicitis. Y como yo no tenía muchos amigos, casi todos los días iba a visitarla a su casa, saliendo del trabajo. Uno de esos días, mientras estaba en la cocina preparando la cena, llamaron a la puerta. Alcancé a llevarle la charola a Carla y de inmediato fui a abrir. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Creo que me sonrojé de solo verlo, pues nunca esperé que un amigo de Carla fuera a visitarla a esas horas. Hola, soy Arturo, amigo de Carla, me dijo con una sonrisa. Muy nerviosa, le respondí que mucho gusto y que pasara. No recuerdo qué más le dije, pero lo llevé hasta la recámara donde se encontraba mi amiga. No sé cómo lo notó, pero definitivamente se dio cuenta que me había gustado mucho. Estuvimos platicando y jugando cartas hasta muy tarde. La verdad, nos divertimos mucho y no dejábamos de mirarnos a los ojos. Algo muy dentro me decía que yo también le había gustado.
Desde ese día no dejamos de llamarnos y de vernos cada vez que podíamos. 6 meses después, llegó a mi casa con un gran ramo de rosas y un pequeño estuche. Lo abrió y me pidió que me casara con él. Lo abracé muy fuerte y le dije que sí. Sentí que el corazón se me salía de felicidad. Nos casamos en abril y desde entonces vivimos una eterna luna de miel. 3 meses después, decidí dejar el banco para poder dedicarme todo el tiempo a la casa y a él, pues su trabajo era de relaciones públicas y pasaba mucho tiempo en casa, detrás de la computadora. Solo nos veíamos por las noches y no dejaba de repetirme que quería invertir y tener un negocio propio, que no me preocupara. Un día antes de nuestro primer aniversario, reservamos para cenar en el restaurante del lago y compramos boletos para ir al teatro. Llevábamos varios días esperando esta fecha y de alguna manera sabíamos que sería un día muy especial. Muy especial por lo que sucedería después. A las 7:15 de la mañana nos despertó el teléfono. Con un sobresalto, se sentó en la cama y contestó. Yo, entre dormida, lo escuchaba que solamente decía, sí, está bien, voy para allá. Colgó y en ese momento supe que nuestros planes iban a cambiar. Sin decir nada, me volteé para el otro lado. Sentí nerviosismo de su parte para encontrar las palabras y decirme qué era lo que pasaba. Un cliente, de los mejores que tenía, lo citó de urgencia en Querétaro para firmar un contrato. Aunque trató de posponer la fecha de la negociación, el coraje me cegó en ese momento y no quise escucharlo. Trató de calmarme y explicarme que regresaría para cenar, pero lo ignoré por completo. Me levanté y me encerré en el baño para darme una ducha. Tocó a la puerta varias veces, insistiendo que lo entendiera, que era un contrato muy importante y que no podía decirle al cliente que no. De hecho, me pidió que lo acompañara, que lo tomáramos como parte del festejo por nuestro aniversario. Yo no quise ni contestarle. Al no recibir respuesta, solo alcancé a escuchar un susurro que me decía, te amo. Oí sus pasos al alejarse y cerró la puerta. A las 10:15 ya me había bañado y estaba acostada viendo la televisión. De pronto, el teléfono sonó y chequé el verificador de llamadas antes de contestar. Era el número de celular de Arturo. Como seguía muy molesta, dejé que sonara 5 o 6 veces. Contesté de mala gana y escuché su voz, que me pedía que me calmara y que comprendiera que nada le importaba ahora y que solo quería que estuviera segura de que me amaba con toda el alma, que me amaba por sobre todas las cosas y que siempre estaría conmigo. Yo, aún cegada por el coraje y el enojo, no le respondí nada y simplemente colgué. Quería que se diera cuenta que con razón o sin razón me sentía ofendida porque las cosas no se habían hecho como lo habíamos planeado. Me levanté y me fui a preparar algo de desayunar. No habían pasado ni 5 minutos cuando volvió a sonar el teléfono. Sin checar el número, contesté de muy mala gana pensando que era él. Pero solo escuché una voz de mujer que me preguntaba si aquí vivía el señor Arturo González. Le respondí que sí, que esta era su casa, que se le ofrecía. Noté un cierto aire de nerviosismo y dificultad para decirme algo.
Se quedó callada por un instante y me dijo que lo sentía mucho, que había habido un accidente. Que a las 9 de la mañana, el chofer de un camión de pasajeros se había quedado dormido. Se brincó al otro lado de la carretera y se impactó de frente con el auto de mi esposo. Arturo estaba muerto. Sentí que el corazón se me detenía. 5 minutos antes él me había llamado. No era posible. Pensé que se trataba de una broma de mal gusto y llamé a la Policía Federal de Caminos. Ellos me confirmaron la noticia. Desgraciadamente no era una broma. Arturo había muerto. No sé cuánto tiempo pasó, pero me quedé paralizada por el dolor, por la incredulidad. ¿Cómo era posible que después de todo yo hubiera actuado de esa manera? ¿Cómo puede ser que por mi soberbia y por el simple hecho de tratar de hacerlo sentir culpable, lo haya ignorado? Ahora ya es muy tarde y no tendré la oportunidad de siquiera responderle que yo también lo amo. Solo sé que él ya no está aquí para escucharme decir que lo siento y que me hace falta, mucha falta, que me estoy muriendo por dentro. Tres días después, cuando ya había terminado los trámites funerarios, estando sola en casa, me puse a recordar y a atar cabos de cómo fueron las cosas. Si a las 10:15 de la mañana me llamaron para avisarme del accidente, ¿cómo era posible que 4 minutos antes se hubiera comunicado conmigo? Por un momento sentí que todo era una confusión de tiempos por la impresión. Chequé el identificador de llamadas y efectivamente, su número estaba marcado a las 10:11 de la mañana, más de 1 hora después del accidente. ¿Cómo es posible? El tiempo pasó y me costaba despertar cada mañana y darme cuenta que él ya no estaba conmigo, arrepintiéndome de que no lo dejé hablar ni lo quise escuchar, sabiendo que no podía vivir y que las cosas habían sucedido de esta manera. Traté de normalizar mi vida, pero la tristeza y la desesperación eran muy grandes. Regresé a mi antiguo trabajo en el banco y los fines de semana pasaba Carla por mí para quedarnos en su departamento y alejarme un poco de los recuerdos que me rodeaban. Así transcurrió 1 año más. Justo el día de nuestro aniversario, que también se cumplía 1 año de que Arturo murió, a las 7:15 de la mañana sonó el teléfono. Me asusté mucho, ya que estaba profundamente dormida. Me levanté y sentí un escalofrío espantoso al darme cuenta que el número del que estaban llamando era el celular de Arturo. El número que estaba marcado en el identificador era el de él. Descolgué rápidamente, pero solo escuché mucha estática. Sentí que el corazón se me iba a salir. Me paré y fui al closet donde guardaba sus cosas y donde puse las pertenencias que llevaba el día del accidente. Mi impresión fue mucho mayor al percatarme que su celular estaba ahí, en la caja, y que de hecho ni siquiera estaba cargado. Lo más lógico era pensar que el número, al estar inactivo, es dado de baja y lo reasignan a otra persona. Me senté en la cama y marqué a ese mismo número, pero contestó una grabadora. Decía que el número ya no existía. Pasaron 1000 cosas por mi cabeza y
La curiosidad me hizo que conectara el celular a la corriente para ver la última llamada que se realizó desde ese teléfono. Esperé un rato para que se cargara un poco y poder checar el registro de llamadas. Por Dios, la última llamada registrada era de ese mismo día, a las 7:15 de la mañana, y al número de mi casa. Solo alcancé a aventar el teléfono contra la pared y no aguanté más. Agarré una fotografía de Arturo que tenía en el buró y la abracé. La abracé con todas mis fuerzas y me puse a llorar. No podía controlarme, pues lo extrañaba. Lo extrañaba mucho y no comprendía qué es lo que estaba pasando. Solo quería encontrar la oportunidad de poder decirle que lo amaba y que por favor me perdonara. No sé cuánto tiempo pasó, pero estoy segura de que no estaba dormida. De repente llegó un leve olor a él, un olor muy característico. En verdad pensé que estaba soñando y me senté de golpe en la cama. No entiendo cómo ni por qué, pero estoy segura que sentía su presencia ahí, en la recámara, conmigo. De pronto, ese olor se empezó a mezclar con un hermoso olor a rosas. Las flores que me regaló el día en que me pidió que nos casáramos. No sé, pero de alguna manera sabía que él estaba ahí, conmigo. Y sabía lo que sentía por él, que lo amaba y que en verdad quería decirle que lo sentía, que me perdonara. Ese olor a rosas se hizo mucho más fuerte y puedo jurar que él me estaba escuchando. Sin más ni más, el olor desapareció y empecé a sentirme diferente, más tranquila y sin más culpa. De alguna manera, creo que Dios y el destino nos dieron la oportunidad de podernos comunicar, demostrar que el amor, tarde o temprano, tiene una conclusión, para bien o para mal, pero que en nuestras manos solo está el poder expresar lo que verdaderamente sentimos, que solo tenemos una oportunidad, un momento y una forma para poder decir cuánto amamos a nuestros seres queridos. Solo podemos hacerlo de una forma, en vida, solo en vida. Y bueno, fantasmitas, fantasmitos, ¿qué opinan de esta historia, de este sucedido? Impresionante, ¿no? Le llamaron por teléfono para decirle que la amaba, aún después de que lo había rechazado, porque se habían echado a perder los planes. Salió, pero ya no regresó. Y le hizo la llamada, un teléfono, que por cierto, déjenme decirle, que yo conocí a la persona, a la mujer que pidió anonimato. Y justamente el teléfono con el que había recibido la llamada era un teléfono de esos Nokia antiguos. Ya tiene mucho tiempo de eso. Sin pila, se lo tuvo que quitar porque seguían entrando llamadas. El teléfono era el teléfono de Arturo, es el que había hecho la llamada, perdón. No el que había recibido, sino el teléfono de Arturo que hizo la llamada a la casa de su esposa. Y yo tengo el teléfono, sin pila. Vuelvo a repetir, me lo dieron sin pila porque aún estando descargado,
en ciertas fechas sonaba el teléfono. Desafortunadamente, por mi condición ahorita de estar convaleciente, no pude ir al museo a traerlo para mostrárselos, pero ya en un próximo programa se los voy a mostrar con todo gusto. Teléfono Nokia, de esos viejitos. Y ahí lo tengo. Díganme qué opinan. ¿Alguien ha recibido llamada de algún ser fallecido? ¿O también es muy común tener mensajes en las famosas contestadoras, que yo creo que ya muchos ya no usan lo que ahora llamamos el buzón de voz? Pero antes eran unas contestadores donde traían un cassette, audio cassette. Había otros que tenían, yo tenía una que tenía un casetito así pequeñín. Y ahí es donde se grababan las famosas psicofonías. ¿A quién le ha sucedido algo similar? Díganme qué opinan. Que vamos a pasar a la sección de saludos, preguntas y respuestas. Correcto, está aquí mi compadre Alex López Matos. Sofi, léelo, por favor. Dice que la llamada es una historia muy conmovedora. Es correcto. Es una historia de terror, pero también una historia de amor. Muchas gracias por tu comentario, compadrito querido. Ahí está también el Gato Barbieri, que dice: Buenas noches. buenas noches, muy buenas noches. También está Pétalo de Rosa. Dice, buenas noches, mi gran amigo David Rojas, saludos. Me da muchísimo gusto de volverlo a ver. Le mando un abrazo muy fuerte y saludos cordiales. Saludos a Sofi. Soy súper fantasmita, súper fan número 1. Saludos. Muchas gracias, Pétalo de Rosa, y nos pone ahí muchos fantasmitas. Muchas gracias por seguirnos siempre, siempre, nunca falta ella. También Luis Villarreal, Sofi. Sí, dice, hola, muy buenas noches, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenos relatos. Muy bien. De hecho, se hace llamar el relator. Así es que me imagino que también debe tener alguna historia. Mándenos historias también ustedes. Está padre, ¿no? Es hasta como para estar así en casita, o a lo mejor en el auto si van en la carretera o están posiblemente hasta atrapados en medio del periférico. Pues sí, también da miedito estar escuchando estas historias. Sobre todo, muchas felicidades a los narradores. Una es mi sobrina, Annie, que ella sí es profesional. Ella hace doblajes. Ella es la que narró la experiencia de la llamada, y Alejandro, mi hermano, que de hecho también él me ayudó a hacer el guión, hizo la narración de La Habitación 218. ¿Quién más por ahí? Edgar Luis, Sí. él nunca falta, es del equipo estrella de Historias de Fantasmas. ¿Qué nos dice por ahí? Es impactante que él los haya visto como personas de carne y hueso. Es que hasta el niño tomó el medicamento. Es correcto, es correcto. Se sienten este tipo de fantasmas, como lo expliqué en algún momento dado. Hay fantasmas del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo. Ya en algún programa más adelante vamos a hacer un pequeño curso de cómo convertirse en buscador de fantasmas o en fantasmólogo. Así es que esténse listos, porque en cualquier momento les aviso, y que tomen nota para ver cómo hacer una investigación bien hecha y que sea totalmente formal y seria. Em, ¿Quién más está por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? bueno, cuando estabas hablando de lo de las leyendas y todo eso,
Sí, Preguntaron que si es la misma Llorona la que vaga por todo el mundo o por qué aparece en todas partes. no, de hecho la Llorona debe de ser una nada más. Y el inicio o la creación de esta leyenda es totalmente mexicana. Muchos dicen que la leyenda es la Malintzin, la famosa ah, Malinche, que llora por sus hijos, que es el pueblo mexicano por haberse pasado del lado de los españoles y haber sido esposa y amante. No recuerdo si fue esposa, si alguien me puede corregir por ahí. La Malinche, creo que fue nada más amante de Hernán Cortés, pero que llora por sus hijos, aunque el lamento de la Llorona nunca, nunca dice, ay, mis hijos. Es nada más un lamento largo y muy doloroso. Y no, no es la misma. Las lloronas que hay en otro lado les han puesto la denominación de la Llorona, pero puede ser una mujer común y corriente, como la mujer de blanco o como la novia. Son mujeres que se están lamentando, que lloran. Y lo primero que dicen es que yo vi a la Llorona. No, no tenemos la certeza que sea la Llorona. Es una mujer fantasma. Lo que viste es una mujer fantasma, pero no es la Llorona. La Llorona es nada más una y nació aquí en México. Y me parece que eso es todo. Es todo, ¿verdad? Bueno, a ver si se comunican más con nosotros porque sé que hay muchas personas que nos escuchan, pero o no saben cómo entrar al chat, o les da miedo, o les da pena, pero es muy importante para mí y para Sofi y para Edgar Luis que tengan más interacción con nosotros. Bueno, pues se acaba el programa, nos aventamos ¿cuánto? 1 hora y cuarto, Sofi. 1 hora y cuarto, lo cual está bastante, bastante padre. Ya para la próxima, posiblemente regresemos a nuestro set número 3, el de la tercera temporada, y vamos a tener la historia de fantasmas en las cuevas y muy en especialmente el Cerro de San Pedro, en donde sucedió una leyenda muy, 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 muy impactante, muy escalofriante, muy espeluznante sobre unos chicos que se perdieron, pero que siguen haciendo señas desde adentro de la cueva. No se lo pierdan, acuérdense que todos los miércoles son Miércoles de miércoles de fantasmas. fantasmas. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta emisión, capítulo o episodio número 2 de la tercera temporada, El baúl de los recuerdos. Yo soy David Rojas, el fantasmólogo, y que tengan una noche escalofriante. Hasta la próxima.